¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta jornada, día hermoso que Dios nos da, el domingo 3 de octubre del año 2021. ¿Cómo pasa el tiempo, no es cierto? ¿Cómo han pasado los meses? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los días, las horas? Parece que todo va más rápido en este mundo. Pero parece nomás, los días son iguales, los meses son iguales, las mismas horas, los mismos segundos, pero las cosas que pasan en el mundo nos hacen pensar que todo es acelerado. Bueno, profecía del Señor también, pues, de que llegaría los días en que el hombre andaría así, de aquí para allá, de allá para acá, viaje va, viaje viene, la gente inquieta, otros confundidos, atormentados. Este mundo está así, súper, súper agitado. ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que tú eres de las personas que se entera de las noticias, ¿no es cierto?, del acontecer, eh, aunque ya no hay cosa que ver, porque de las noticias generalmente lo que vende es los sensacionalistas, lo malo, lo negativo, lo que tiene que ver con cosas que dejan a la gente atónita y parece que mucha gente le gusta eso. Eh, las catástrofes que pasan en el día, que el volcán de aquí, que el terremoto de acá, que la gente que mató por acá y todo eso. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una muy buena noticia y hay que poner los ojos en la palabra de Dios. Se lo digo con todo mi corazón. En eso consiste. Mira, estaba leyendo la palabra del Señor y me detengo para compartirte alguna reflexión de algo que dijo Pablo, que da la impresión que lo dijo en un tono orgulloso, altanero, arrogante, pero no, no es así. Pablo no era así, Pablo era humilde, humilde de corazón. En el capítulo 11, en la primera carta a los Corintios, Pablo comienza este capítulo diciendo lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira lo que les dice a los corintios. Una iglesia carismática, una iglesia bonita, hermosa, donde se manifestaban los dones espirituales, etcétera, pero a la vez una iglesia súper inmadura en muchas cosas. Entonces, Pablo orientando, eh, razonando con esta iglesia o hacerla entrar en ceso, les dice, oye, hermanos corintios, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y, y es bueno eso porque Pablo está diciendo, pongan los ojos en nosotros, en los líderes espirituales, que, que a su vez tratamos nosotros los líderes espirituales de imitar la conducta, el proceder, la enseñanza, el testimonio de nuestro superior. ¿Y quién era el superior de Pablo en aquel entonces? Jesucristo el Señor. Y a su vez también Pablo admiraba la conducta, la fe, la confianza que le demostraban otros líderes espirituales. Él preparó a muchos también, como el pastor Timoteo, por ejemplo, Tito y otros más. Entonces Pablo se sentía con toda propiedad y autoridad para decirle a una iglesia, para decirle a los líderes de esa iglesia, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Quizás tú digas, pero ¿cómo yo puedo imitar a Pablo? Eh, ¿Cómo yo puedo imitar a una persona que no conozco, que no la veo, que no tengo una foto de él, de ella? Es que no está diciendo que hay que imitarle su forma de conversar, o en este caso su forma de vestir, su forma de caminar. No, se está refiriendo a su conducta, como te dije anteriormente. ¿Cómo era Pablo? Era un hombre aguerrido, luchador, jugado por la obra de Dios. Un hombre de fe, un hombre de confianza. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Decía. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada de eso, nada. Que nada de eso nos separe del amor de Jesucristo. Entonces, cuando un hombre
de esa envergadura, de ese peso que tenía Pablo, lo manifiesta a los demás a tal grado de decir, imítenme a mí, no hay donde perderse. No hay donde perderse porque Pablo en ese respecto era un ejemplo a imitar, digno de imitar el apóstol Pablo. Entonces, bueno es conocer al apóstol Pablo leyendo su testimonio que aparece en el libro de los Hechos, por allí por el capítulo 9, luego en el 22 y en otras partes más de sus cartas, aparece el testimonio del apóstol Pablo, un hombre luchador, un hombre entregado a la obra de Dios, un hombre muy, pero muy humilde. En una ocasión fue llevado al cielo, al paraíso de Dios. Pero no llegó después jactándose, yo fui al cielo, bajé, fui para allá, para acá. Nada de eso, humilde, muy humilde. No quería él que esas grandezas, ese tipo de revelaciones fueran a hacerlo un hombre engreído, orgulloso, soberbio. No, no, no. Humildad. Humildad ante todo. Y él enseña sobre eso. De que no tengamos más alto concepto de nosotros con respecto al prójimo del que debiéramos tener. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Pablo? No nos preocupemos si la Biblia no nos detalla su cuerpo, su físico. No, 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 no. Estudiemos la biografía de Pablo, de cómo él era, cómo se comportaba cuando él predicaba, cuando le ofrendaban, y cuando a veces tampoco le ofrendaban, y a veces él enseñaba también a ofrendar, a hacerlo de corazón y todo aquello. Pablo decía, me contento cuando tengo y también sé vivir cuando no tengo. No tengo problema con eso. La plata no me va a complicar la vida, no me complica la existencia. Era hombre de ayunos, era hombre de oración, era hombre que allí estaba, enseñando la palabra, predicando la palabra. Era hombre gozoso, enseñaba sobre el gozo. De hecho, cuando era llevado preso, desde la cárcel escribía cartas de amonestación, de enseñanza, de ánimo a la gente, a la iglesia que estaba libre, diciéndole, entre otras cosas, regocíjense, hermano, estén gozosos, estén alegres, sean firmes, sean constantes, perseveren, porque esta obra no es en vano. Este trabajo que hacemos en la causa cristiana no es en vano. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que imitar. Ese tipo de cosas son las que tenemos que guardar en el corazón y decir, si Pablo me lo está diciendo, ¿por qué no? Pablo está inspirado por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que me está pidiendo que lo imite, eso es lo que tengo que hacer. A veces nosotros nos enfrascamos en ciertas situaciones de las cuales no podemos salir y es bueno preguntarnos, ¿qué hizo Pablo en esta situación? ¿Cómo se comportó el apóstol en esta situación? Ah, ya, voy a imitar lo que él hizo. Pero tiene que tener base, oración, lectura de la palabra, ayuno, firmeza. A veces Pablo era apaleado, le daban azote, naufragó por allá, y tantas otras cosas que le pasaron. Una serpiente se le colgó del brazo y lo mordió en una ocasión. Los demás pensaron que se iba a morir, pero no se murió, porque Pablo tenía su fe en Cristo. El vivir es Cristo, el morir es Cristo. Todo era Cristo en su vida. Oportunidad que tenía para predicar la palabra, la predicaba, la enseñaba. Hermanos, imitemos al apóstol en ese tipo de cosas. Ojalá nosotros, los líderes espirituales, también seamos inspiración para nuestros hermanos que en alguna medida nos miran, nos siguen a nosotros. ¿Podremos decir nosotros, los pastores, los diáconos, los oficiales de iglesia, los profetas, los apóstoles que han aparecido por ahí y tantos otros, los líderes, podemos decir, hermanitos, imítenme a mí, así como yo imito al apóstol Pablo? ¿Podemos decir lo mismo? Aunque no lo digamos, pero que seamos una fuente de inspiración para que ellos también
puedan ver a Cristo, porque cuando Pablo imitaba a Cristo, estaban en realidad viendo la conducta de Cristo, el proceder de Cristo en la persona de Pablo. Y así tiene que ser también para nosotros, hermanos amados, imitemos a Pablo, porque así vamos a estar imitando a Cristo. ¿En qué cosa? Bueno, en su conducta, en su testimonio, en su estilo de vida, en su comportamiento, en todas partes. ¿Cómo se comportaba Pablo? La Biblia lo dice. ¿Cómo se comportaba Pablo ante tal situación? La Biblia lo dice. Entonces imitemos a Pablo cuando predicaba, cómo lo hacía, en qué tono lo hacía. Él decía, mi predicación fue en el poder del Espíritu Santo, no tan solo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en poder y demostración del Espíritu. Por ejemplo, cuando se enfrentaba ante los demonios, ¿qué hacía Pablo? Imitemos lo que hacía Pablo. Bueno, Pablo, lleno del Espíritu Santo, en oración, no tenía problema para echar fuera demonios de las personas. Imitemos a Pablo, por ejemplo, en ciertas situaciones en las que se requería discernimiento espiritual. ¿Cómo lo hacía Pablo? Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revelaba, le mostraba lo que había que hacer y le daba discernimiento espiritual. Imitemos a Pablo en cuanto a los dones espirituales. Pablo tenía dones espirituales, etcétera, etcétera. Imitemos a Pablo, porque cuando imitamos a Pablo, estamos imitando a Cristo. Nos queda un poco alta la vara, pero es palabra del Señor. Así es que aquí tenemos un buen ejemplo de alguien a quien imitar. Hoy en día que la gente va imitando por ahí a otras personas que no, que no son dignas de imitar, porque no son buenos referentes para imitar, sobre todo los de la juventud. Imitemos a la gente espiritual, imitemos a los siervos de Dios, imitemos a la gente espiritual, imitemos al apóstol Pablo, imitemos a Cristo, sigamos al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Recibimos tu bendición. Bendigo a mis hermanos y amigos que la han escuchado. Ayúdanos, Señor, por este mensaje a ser imitadores de lo bueno, imitadores de los buenos líderes, como Pablo, como Cristo y como otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una excelente semana y un inicio de mes, que ya vamos en el tercer día, bendecido en el nombre de Jesús. Chao.